Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con nuestra primera clase. Sí, el día de hoy vamos a abordar el capítulo número 1 de nuestro texto base, ¿verdad? Que ustedes ya saben, el libro de psicología de Charles Morris. Entonces, hay 41, hay buen número, me alegra. Vamos bien. Vamos a ver. Pregunta Emerson por ahí si pueden enviar nuevamente el enlace del grupo. Recording in progress. Lick, una pregunta. Sí, dígame. Yo tengo el libro de psicología, pero solo tiene el capítulo 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 8, el 9, el 11 y el 12. Y el 4. Sí, pero el que yo subí está completo. Ok, sí, es que yo lo tengo en físico, por eso le preguntaba si me serviría. Ay, le mentiría, pero no estoy seguro cuáles son los capítulos. No me sé el número de los capítulos exactos, pero usted los puede revisar en la planificación porque el nombre de la planificación es exactamente el nombre que tiene el capítulo. Ahí lo tiene que pagar. Ok, gracias, Lick. Listo. Ok. Perfecto. Entonces voy a iniciar a compartir pantalla. Ok. Y vamos a empezar por acá. Y si gustan ahora pueden ir apagando sus cámaras. Recuerden que la idea de la sesión de ahorita es que ustedes también puedan ir participando conmigo, ¿verdad? No quiero que se queden solo hablando yo, sino que quiero que ustedes vayan tomando participación en este proceso. ¿Ok? Entonces, el capítulo 1, ¿sí? Se va a basar principalmente en la caracterización de la ciencia de la psicología. La psicología como tal, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que es una ciencia tan amplia, tan vasta, que es difícil delimitarla bajo un solo concepto. Pero vamos a tratar de hacer lo posible dentro de este espacio para que ustedes, para que podamos manejar un solo concepto. En cuanto a la psicología, realmente es, como les decía, es tan amplia y hay muchos, si ustedes buscan el concepto en los distintos diccionarios, va a encontrarse como la ciencia del alma o la ciencia que estudia la mente o la ciencia que estudia el comportamiento humano, y todas son válidas, todas las explicaciones que acabo de comentar. Porque al final, la psicología estudia pensamientos, sentimientos, percepciones y acciones humanas. Eso quiere decir que es sumamente amplia dicha situación. No es tan sencillo como solo decir que estudia la mente o solo estudia X o Y. Voy a tratar de dar en este momento entonces, ¿verdad? Una parte vital del proceso de psicología, ¿verdad? El proceso de estudio de la psicología, porque empezamos por debatir que la psicología es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque tiene sus bases en el método científico. ¿Recuerdan el método científico cuando lo vieron ustedes, creo que en el colegio? Si no lo vieron en el colegio, creo que lo vieron en filosofía. Si ya llevaron filosofía o están llevando filosofía. ¿Recuerdan el método científico? Esto lo hacemos todo el tiempo, pero no nos damos cuenta. A ver. Bueno, el primer paso es la observación, después la recolección de datos, que eso casi normalmente se utiliza en periodismo de investigación, se utiliza más. Exactamente. Y luego comprobación de hipótesis, ¿sí? Análisis de resultados para finalmente establecer nuestras propias conclusiones. Y eso nosotros lo hacemos todo el tiempo, muchachos. No sé si ustedes se han percatado o si se han dado cuenta, pero esto lo hacemos todos los días, sin excepción. Por ejemplo, ¿será que si no me conecto a la clase de hoy, el licenciado lo va a notar y
voy a recibir un llamado de atención, observo, tomo mis conclusiones, recolecto datos, llego a las conclusiones y finalmente puedo desarrollar si lo notó o no lo notó. Esto lo hacemos siempre, aunque nosotros no creamos que es, o creamos que la ciencia es algo que solamente se desarrolla en un laboratorio con unas personas de blanco, con unas patas y demás. No, eso se desarrolla en nuestro diario vivir. Y sobre todo, lo que nosotros buscamos acá son las comprobaciones de hipótesis. Porque ayer les decía a un grupo, ¿verdad? De la clase de teorías de la personalidad, que ¿cuántos de ustedes no se han encontrado con test en Facebook que dice, escoge el árbol que más te guste y te decimos cómo es tu personalidad? ¿Les pasó? ¿O lo han visto? O Sí, escoge ajá. o Sí, se ve escoge, bastante. o escoge el animal con el que te identificas y te decimos tu personalidad. Y son tan amplios, tan vagos, que puede ser literalmente cualquier cosa. O, por ejemplo, el horóscopo, ¿sí? Dice cosas tan amplias que realmente es difícil como llegar a una conclusión real de esa situación. Por ende, lo que nosotros queremos acá es descartar esas teorías que no son válidas, descartar todo aquello que no se apega a este método. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, quiero iniciar por tratar de dar una conceptualización básica de la psicología. Pero quiero que ustedes tengan todo esto en consideración. En primer lugar, quiero que ustedes entiendan que la psicología, su raíz etimológica, viene del griego psique y logos. Psique, que es conocido, es más, es una letra, la letra psique, que es conocido como alma, espíritu, y logos como el estudio de esta alma. Pero también eso fue al inicio, ¿verdad? Cuando la psicología inició como una rama de la filosofía. Pero en la actualidad realmente la psicología es sumamente científica y obviamente ahora nos damos cuenta que el alma y el espíritu son cosas intangibles. Son elementos tan complejos que realmente difícilmente podríamos estudiarlos. Ahora nos damos cuenta de esto. Sin embargo, ¿verdad? Ahora nosotros podemos estudiar todo aquello que se observa y aún aquellas cosas que no se observan, como por ejemplo la inteligencia, como por ejemplo la personalidad, ¿sí? La memoria. Hay muchas cosas que nosotros tenemos indicios, tenemos ideas, pero no podemos como tocarlo o palparlo. Los sentimientos. ¿Perdón? O decir, por ejemplo, no puedo. Decía que los sentimientos. Los sentimientos, exactamente, no se pueden tocar, no se pueden palpar. Entendemos que hay algunos indicios de esto, pero no quiere decir que somos capaces de poder observarlo. Entonces, quiero que lleguemos a esta conclusión, que todo el proceso que hemos llevado desde el proceso, desde el desprendimiento de la psicología como una rama de la filosofía, como un complemento del espíritu del ser humano, hasta lo que nosotros estudiamos en la actualidad. Nosotros como psicólogos hay distintas ramas que ya lo vamos a ver. Somos capaces de estudiar el desarrollo de un niño desde su formación hasta que se convierte en un infante, en un adolescente, hasta su muerte. Somos capaces ahora de poder establecer observaciones, llegar a conclusiones, establecer hipótesis
y sobre todo llegar a brindar ayuda cuando es requerida. Por eso ahora ya no es que estudiamos solo el alma y espíritu, sino que también ahora estudiamos todo lo relacionado con lo medible y lo observable. ¿Ok? Ahora, estas son algunas, ay, regálame un segundito, ese color casi no se nota. Un segundo. Hay muchísimas fuentes, ¿sí? Segundo. No, aquí. Hay muchísimas corrientes de la psicología, ¿ok? Y algunas de las más famosas son las que ustedes van a encontrar en las primeras columnas, ¿sí? En las primeras filas de cada columna, como por ejemplo la psicología del desarrollo y del ciclo vital, como lo que les acabo de comentar, en la cual la persona y el psicólogo es capaz de ver desde su concepción, ¿sí? Desde los primeros meses de vida, desde los primeros pasos, el desarrollo muscular, el desarrollo físico, el desarrollo del lenguaje, entre otras cosas. También la psicofisiología, somos capaces de poder estudiar el papel, ¿verdad? De la biología y el papel por ejemplo, de los neurotransmisores, del cuerpo, de las hormonas y cómo estos se enfocan en el comportamiento del ser humano. También la psicología experimental, que es todo lo relacionado con nuevos tratamientos, nuevas ideas, comprobación de hipótesis per se. También la psicometría, que es la ciencia de los procesos de evaluación como tal, ¿verdad? Como las pruebas de personalidad, las pruebas de inteligencia. También la psicología clínica y de la personalidad, que se enfoca sobre todo en dar tratamiento a problemas psicológicos, tales como depresión, ansiedad, estrés, también a enfocarse, por ejemplo, en trastornos del desarrollo, la educativa también y escolar, que es muy enfocado en los trastornos del aprendizaje, en el caso de niños con dificultades como dislexia, como alexia, discalculia, entre otras cosas. La psicología ambiental no es tan frecuente, por lo menos en nuestro país, pero sí es muy enfocado en el bienestar a partir de tratamientos que involucren a la naturaleza, que involucren otros estados distintos al estado regular de desarrollo de cada individuo. También en el caso de la psicología de la salud se enfoca mucho en tratar de aportar nosotros como profesionales de la salud mental en el bienestar general, ¿verdad? Y no solo la ausencia de las enfermedades mentales, sino también gozar de un buen estado de salud. Y por ahí hay algunos que de repente no voy a ir detallando tanto, porque si no nos quedaríamos toda la tarde acá y solamente lo voy a nombrar, como el psicoanálisis, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la psicología forense, que es la que se encarga de los procesos por ejemplo, de averiguación en el caso de eh, por ejemplo, violaciones, muertes, todo lo relacionado con crímenes. También la psicología política relacionada con los procesos sociales y el entendimiento de este tipo de conductas, la neuropsicología, que se encarga ya de tratar las dificultades que existen a través de las enfermedades mentales más comunes, la psicología del deporte, que lo que busca es mejorar el rendimiento deportivo de muchos atletas,
la psicología del conflicto y la violencia, que es muy utilizado en contextos sociales, la psicología militar, enfocada en mejorar algunas actividades y algunos temas relacionados con el rendimiento y operaciones militares, la consejería, que se enfoca mucho en cambiar y tratar de mejorar la situación, que a lo mejor no es un trastorno como tal, no es como un trastorno psicológico como tal, pero sí que necesita ayuda. También la psicología social, que se lo mencioné, la psicología industrial, que también está relacionado con mejorar el rendimiento dentro de las empresas, psicología comunitaria, la psicología del consumidor es muy importante, porque también nosotros estamos muy enfocados en mejorar las condiciones del individuo y ayudar a algunas empresas a mejorar este tipo de situaciones y este tipo de particularidades en cuanto al consumo y venta de algunos productos. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, buenos días, ¿me podría dar algún ejemplo de la psicología forense, por favor? Sí, por ejemplo, aquí la psicología forense en Honduras sí es aplicada, es muy frecuente, como por ejemplo, existe un caso, por ejemplo, una denuncia de abuso sexual, por ponerles un ejemplo, ¿ok? Entonces, las denuncias en nuestro país de esa índole no se tienen que comprobar, ¿verdad? A ciencia cierta para poner la denuncia, sino que se pone la denuncia y después se comprueba. Entonces, un psicólogo en el área forense, por ejemplo, puede aplicar pruebas, puede establecer entrevistas para determinar si existen indicios de algún tipo de abuso sexual, por ejemplo, o abuso físico. También es muy utilizado en índole forense el análisis de daño psicológico, por ejemplo, cuando se pone una demanda o una denuncia de violencia doméstica, o en el caso de personas que sufren de abuso psicológico, se trata de evaluar un poco, ¿verdad?, los daños que pueden existir. Y a eso es a lo que se dedica el psicólogo en el área forense. No sé si estamos bien por ahí. Si queda claro. Gracias, Lick. Súper. Veo dos manos levantadas. La primera es de Edwin y luego con Alberto. Licenciado, soy Claudia, solo que no le puedo cambiar el nombre aquí que aparece siempre. Edwin Escobar es mi esposo. Perdón. Ok, no se Gracias. preocupe. Perdón. Ok, y pasamos entonces con Alberto. Alberto. Sí, bueno, en el caso, cuando usted habló de la medicina forense, también se determina el agresor, por ejemplo, se analiza la evidencia, por ejemplo, psicológica o psíquica de los autores de un hecho, para meterse en la mente de ellos, para analizar su compleja mentalidad o qué lo llevó, los trastornos que lo llevaron a eso. Uh-huh. Por ejemplo, yo miro a veces una serie que se llama CSI Las Vegas, y hay un caso ahí que le dice, que está defendiendo solo un asesino múltiple, y le dice, yo padezco de un síndrome llamado MON 1, le dice, o el síndrome del guerrero occidental, y le dice, yo también tengo ese, pero mi vocación fue servir, no asesinar. Entonces, la visión no es psíquica, sino que es, no es antropológica o por el nacimiento de uno, sino que también es psíquica. Entonces, hay que también saber un poco cómo analizar este tipo de sujetos, ¿verdad? Oye, a las víctimas. Sí. También, por ejemplo, si quieren como recomendaciones de algunas evaluaciones y algunos programas que puedan ver este tipo de situaciones, por ejemplo, hay una que está en Netflix, que se llama Las 24 caras de Billy Milligan. Es muy buena. También hay
otra serie que se llama, déjenme revisar, cómo criar un Fragmentado, asesino. creo que se llama la película, ¿verdad? Sí, Fragmentado, pero es película. La de Billy Milligan es un documental de 4 episodios que es muy buena y les muestra un poco cómo el sistema, ¿verdad? También hizo que llegara a ese punto porque fue acusado por violación y luego lo encontraron, pero resulta que al final él estaba presentando muchos indicios de trastorno de personalidad múltiple. Entonces, por ahí ese es el desarrollo. Hay otra serie que se llama... Sí, ensayo es buena también, Lick. sí, es muy buena también. Ay, déjenme revisar porque estoy aquí en mi teléfono viéndolo en Netflix. Licenciado, la que dijo las 24 caras de qué, que no logré anotarla. De Billy Milligan, se los pongo en el chat. Ah, ok. También, licenciado, con esta cuestión de la psicología forense, me gusta mucho ver Investigation Discovery. En una ocasión apareció de una persona, un psicópata, ¿verdad? Que mató más de 30 mujeres. Y pues cuando hablaron con el psicólogo, él dijo, ¿verdad? O sea, él lo describió prácticamente casi a la perfección, porque dijo, o sea, hasta en el área física pudo decir que aún en la cara él tenía acné y todo, y de hecho, cuando dieron con él tal cual lo definió, pero ¿cómo se puede hacer eso? O sea, eso me dejó bien sorprendida realmente. La verdad que esos son profesionales que tienen muchísimos años de experiencia en este tipo de casos y sobre todo lo que hacen ellos también es lo que vimos anteriormente. Establecen sus propias hipótesis. A veces pueden ser totalmente verídicas y en algunos casos mostrar algunas dificultades, pero al final eso es lo que hacemos. Y también las evaluaciones que nosotros desarrollamos tienen mucho que ver con esto. Tienen que ver con todo el proceso de conocer al evaluado y llegar a una conclusión. En el Hacer un caso... perfil psicológico. Exactamente. Hay otra serie que se llama Soy Asesino. Ahorita la encontré, Soy Asesino, que cuentan sus historias. Hay otra también que se llama El Destripador de Yorkshire. Sí, ese se llama. Ya se los pongo aquí al chat y ya voy a responder esa pregunta. Profesor, una pregunta. Sí. Una pregunta derivada, y disculpe que el tiempo, que yo hablo mucho. Tranquilo. Que según la psicología, por ejemplo, ¿cómo mira a estas personas que, bueno, para visión paranormal que tienen las personas, por ejemplo, cuando la compañera habló de describir perfectamente el perfil de una persona física y psíquicamente, pues hay personas que tienen poderes psíquicos de nivel 1 a 5. De hecho, ahorita estoy leyendo a Ken Wilber, por ejemplo, que él habla de las fases desde lo astral hasta hasta la visión de los neutrones en la mente. Y puede ser de que los eventos puedan permitirle un trastorno o a la apertura de unas válvulas cerebrales que le permitan tener una conexión para Fíjense poder que determinar este tipo de casos. Fíjense que esto en el caso de esto se denomina como la parapsicología. Y la parapsicología estudia este tipo de fenómenos. Pero la parapsicología queda fuera dentro de las ramas de la psicología. Si ustedes ven, no está enumerada porque no se considera como ciencia, sino como una pseudociencia. Porque realmente no está apoyada por el método científico. Y no Entonces, tiene nada, licenciado, perdón, que dé certidumbre acerca de lo que dicen, ¿verdad? sí, porque, No, o sea, ajá. ahorita hay una serie que se llama también en Netflix, que se llama Sobrevivir a la Muerte. Y esta Sobrevivir a la Muerte, hay un episodio de Medium.
Y entonces ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, porque los mediums empiezan como le dicen como por ejemplo, a ver, alguien reúne a un montón de personas en un lugar y le dice, alguien aquí conocía a un David, porque un David me está llamando. Entonces como, a ver, ¿cuántos de ustedes no conocen a alguien que se llame David y que murió? Entonces, es como bien tan amplio que realmente es difícil poder llegar a una consistencia en este sentido. No me quiero desviar tanto porque también quiero contestar la pregunta que me hicieron en el chat, que me preguntan que es si la disforia de género es un trastorno. Y sí, según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición del año 2013, en la más reciente, sí considera la disforia de género como un trastorno y se conlleva a través del tratamiento con un psicólogo clínico. Que conste que el tema de disforia de género, para que ustedes se puedan ubicar todos y estemos en la misma página, habla de un tema de identificación con el sexo asignado. Porque hay unas personas que hablan acerca de género y el género es un constructo social realmente. Pero cuando nosotros hablamos de sexo, hablamos de hombre y mujer. O sea, no hay más, porque el sexo ya es establecido por parámetros biológicos. No es algo de que yo creo, o yo considero, o yo siento que soy de X o Y. Simplemente ya está dado. Entonces, sí es considerado un trastorno y hay tratamientos como el tratamiento en la terapia cognitivo-conductual, que se enfoca sobre todo en tratar de permitirle al individuo que se logre como establecer, porque en teoría la disforia de género se entiende como una fragmentación de la personalidad. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas o alguna pregunta más? Les puse Tesla. Hola, licenciado. Buenas tardes. Sí, yo quiero hacer una pregunta quizás no tan ceñida a lo que estaban hablando, pero que sí es de esta clase. Bueno, personalmente yo creo, le quiero hacer una pregunta para basarme ahí para tomar una decisión. A mí me gusta bastante la clase de psicología, ¿verdad? La carrera en sí. Y lastimosamente vivimos en una sociedad en donde existe un tabú o un conflicto social basado en la ignorancia, ¿verdad? Que existe ese tabú, como digo, de que creen que la psicología es para locos. Y existe una gran cuenta de psicólogos que están desempleados y tiende a generar muchas dudas a la hora de elegir una carrera. Por lo mismo, entonces, ¿usted cree que un día nuestra sociedad pueda llegar a ver como normal o normalizar lo que es la psicología en Honduras? Pues fíjense que, si les soy muy sincero, yo he vivido las dos caras, desde antes de la pandemia y post pandemia, y me he dado cuenta que post pandemia la gente ahora es mucho más reflexiva en este tipo de situaciones. Ya no son tan, ¿cuál es la palabra que busco? Ya no son tan reacios a buscar ayuda. Y esto sí me lo he encontrado después de la pandemia, porque creo que todos en algún momento necesitamos de servicios psicológicos cuando se empezó a intensificar tanto todo este tema de la pandemia. ¿Okay? Espero yo, no podría llegar a una conclusión, pero espero que dentro de poco ya podamos ir eliminando también con algunos pasos en el camino tan asiduo que ya se pueda ir solventando realmente esta situación. Y no sé si alguien más, ¿alguna pregunta? Pero sí, vamos, lo que sí le puedo asegurar es que estamos mejor ahorita que en el 2019. Eso sí le puedo Profesor, asegurar. una pregunta. Yo tengo una incertidumbre. Yo nunca he platicado así de cerca con una persona que sea psicólogo. ¿Por qué si no se reconoce la psicología paranormal o la visión paranormal, si se estudia los sueños, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que en el caso de la parapsicología no tiene ningún tipo de método que lo sustente. En el caso, por ejemplo, del estudio del sueño, de los sueños, hay múltiples estudios que muestran
los enfoques que se le ha dado. Por ejemplo, se muestran cuáles son los puntos más importantes, los puntos de coincidencia, estudios. Se han hecho también estudios de confiabilidad y validez. Entonces, sí hay un método detrás de esto. Ok, entonces, para ir avanzando un poco, ¿cuáles son los temas más frecuentes que nos encontramos en medio de la psicología? Y son 5 temas que yo les quiero poner en discusión, porque esto siempre lo van a encontrar y es muy, muy interesante. En primer lugar, quiero que ustedes piensen, porque hay muchas personas que dicen, en el ejemplo que pusieron de CSI, de que un individuo, ¿verdad? Pudo desarrollarse hacia cierta tendencia y otra persona con las mismas condiciones se desarrolló hacia otra tendencia. Entonces, ¿qué pasó? Fue el individuo, fue la situación, ¿qué cambió? O por ejemplo, en el caso de algunos gemelos, por ejemplo, que se han hecho muchos estudios de gemelos, por ejemplo, han hablado de ser, es más, hay una serie que se las recomiendo mucho, que está en Netflix también, que se llama Tres Perfectos Desconocidos, y habla acerca de unas personas que por casualidades de la vida se conocen y son idénticos. Al final hacen las pruebas de ADN y ven que son gemelos, y resulta que después de eso vuelven a encontrarse con otra tercera persona y también resulta que eran trillizos. Entonces es muy buena, se la recomiendo muchísimo esa serie, y habla mucho acerca de esta temática, de que si realmente tiene que ver la genética o la herencia o es más fuerte la crianza. Y esto, para hacerles muy corto el debate, realmente no hay evidencia clara en este sentido. Porque como ustedes bien lo dijeron, hay algunas personas que ya nacen con ciertas tendencias y simplemente por ejemplo, su naturaleza, ¿verdad? Ya está dada, pero el ambiente de repente es protector y evita que se comporten de X o Y manera. O viceversa, hay personas que su ambiente, su situación hizo que la tendencia criminal, por ejemplo, se naciera por ahí. Hay muchísimas series, no hay solo una, hay muchísimas series que muestran que, por ejemplo, en el caso de los asesinos seriales, tuvieron un patrón muy consistente de abuso, en algunos casos sexual, físico, psicológico, privaciones. Su ambiente era realmente un ambiente muy difícil para poder vivir, y la mayoría de ellos desarrollaron ese tipo de tendencias asesinas. Pero de nuevo, tampoco todas las personas que tienen este tipo de ambiente se desarrollan para convertirse en asesinos. Entonces, es una temática muy compleja, muy amplia, y definitivamente yo no considero que lleguemos a una conclusión final en estos temas. O, por ejemplo, el tema de la estabilidad o el cambio. Hay muchas personas que dicen que la personalidad, por ejemplo, es estable, que no cambia a través del tiempo. Hay otros individuos hay otros teóricos que plantean que realmente existen 2 tipos de rasgos en la personalidad. Unos que son estables, unos que son más duraderos, y hay algunos que son rasgos periféricos, que estos sí pueden cambiar dependiendo realmente de la condición en la que estén. O, por ejemplo, el tema de diversidad o universalidad. O sea, si todos realmente somos absolutamente distintos, únicos e irrepetibles, o si todos tenemos en un mayor o menor grado todos los rasgos, solo que cambia en este sentido. O, por ejemplo, la importancia de la mente y el cuerpo, la conexión que existe entre, por ejemplo, entre enfermedades corporales y la mente, entre
y también el vehículo, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo. ¿Cómo lo cuida usted para poder realmente darle los nutrientes que necesita su cerebro, entre otras cosas? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Sí. Entonces, la psicología, nosotros no tratamos o no estamos contentos solo con la descripción del comportamiento. Nosotros vamos a intentar y encontrando una respuesta a la pregunta que me hacían, ¿cómo es que hay algunas personas que logran establecer predicciones acerca de una persona? Y es a partir, uno, de la experiencia, dos, de nuestros instrumentos que nosotros podemos utilizar, pero al final nosotros no nos contentamos tampoco solo con eso, porque al final lo que queremos es, si la persona presenta algunas dificultades, queremos ayudarle a modificar esto. Como por ejemplo, imagínese que usted va al médico y usted le dice, va al médico, le dice, fíjese, doctor, que tengo dolor de cabeza. Y le dice el doctor, ah, sí, fíjese que sí, todo lo que usted me está diciendo son síntomas de dolor de cabeza. Y puedo predecir que hoy en la noche va a seguir con ese dolor de cabeza. Listo, puede salir, le paga mi secretaria. ¿Cómo se sentiría usted? Yo voy a estar pensando que toda la noche y se cumple. ¿Por qué? Porque la mente está en eso. No, Así hacen en pero el cerebro. bueno, Problema lastimosamente por sí. no haber hecho nada al respecto. Esa era la respuesta que quería. Porque no hizo nada al respecto, porque usted llegó con un problema. Y pasa lo mismo con el psicólogo. Necesita encontrar una solución, necesita encontrar una modificación a las dificultades que ya está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, un niño que llega al consultorio porque muestra muchos problemas de conducta en la escuela, ¿verdad? Está teniendo muchísimos problemas, los profesores le llaman la atención, constantemente está en dirección porque le hacen reportes, etcétera, etcétera. Entonces llega al consultorio para tratar de encontrar una solución. No solo basta con que yo le diga a la madre, fíjese que sí, su hijo está teniendo bastantes problemas y yo creo que sí, ¿verdad? Que es importante cambiar, pero ya, hasta ahí. No, lo que queremos es modificarlo. Lo que queremos es darle herramientas, es enseñarle al niño a que se comporte como se debería de comportar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y otra, Profesor, ¿habrá fenómenos físicos? Espérame un ratito, Alberto, porque no logré captar bien que me estaba hablando antes. soy yo. Nicole, Nicole. a ver. Sí, otra cuestión que he notado bastante en las escuelas es que la maestra cuando mira que un niño juega bastante o tal vez es diferente a los demás, ya da por hecho que tiene cierta enfermedad, por ejemplo, es hiperactivo y ella lo da por hecho y ya ni siquiera es un psicólogo o alguien que tiene la potestad para decir es esto y esto. Entonces creo que, y eso le dicen a los padres, no, es tal enfermedad la que él tiene. Y los padres no se dan la tarea de investigar realmente lo que puede tener el niño. Y les voy a contar que, por ejemplo, en el caso de eso que usted me acaba de decir, es de lo más frecuente ahora, que digan, no, es que es TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y resulta que llega al consultorio y realmente lo que usted ve es un niño sano, es un niño que juega, es un niño que le gusta hacer lo que hace, que disfruta, que a lo mejor le falta un poquito mejorar algunas habilidades sociales. De repente no interrumpir a los otros cuando está hablando. O, por ejemplo, de repente ser más cordial, ser menos físico, menos agresivo. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces queda este tipo de personas a merced de otros profesionales que atribuyen algunas conductas que no son correctas, que no son las apropiadas. Alberto,
Alberto, ¿verdad? Alberto fue el que habló antes. Sí, Alberto, Roberto, profesor. A ver, Sí, es que adelante. mire, yo he trabajado, bueno, yo he trabajado en universidad porque yo soy maestro, yo soy profesor de historia Ujú. y he tenido bastantes alumnos, por ejemplo, y he estado en áreas rurales, por ejemplo, una vez, me acuerdo en Olanchito, que una cipota de 18 años, primer periodo, y la cipota tenía, bueno, ella decía que estaba embarazada, pero no, nosotros creíamos que estaba embarazada porque ella lo decía, ¿verdad? Y cuando ya terminaba el periodo, ella, ¿cómo se dice? Eh, de sus senos derramaba leche láctea, pero resulta ser de que la muchacha no está embarazada. Entonces, ¿qué tipo de trastorno podría ser eso? De que la Incluso mujer, ese es conocido como un embarazo psicológico, soy muy sincero. entonces, No está, no está tipificado en ninguna parte, sino que es como... ella tiene eh, la capacidad de alterar físicamente o químicamente su estado físico, biológico para producir ese cambio de producir, por pues, ejemplo, leche láctea, por ejemplo. pues fíjense que en el caso, por ejemplo, de trastornos de personalidad múltiple, sí se ha demostrado que, por ejemplo, hay algunas personalidades que son diabéticas y otras que no. ¿Sabían? Dentro de la misma persona. O sea, el cerebro sí permite esa maleabilidad. Yo creo que tal vez en el caso de ella puede deberse mucho más a motivos, por ejemplo, de estrés, y el cuerpo reacciona de alguna manera, ¿verdad? Cerrando algunas vías, algunos conductos y sobre todo alterando el proceso hormonal, que en el caso de mujeres el proceso hormonal es mucho más fácil de alterar que en el caso de hombres. Entonces quizás no es ella que conscientemente lo hace, sino que las situaciones hacen que existan muchos cambios hormonales alrededor de eso. Sobre lo que dijo, ¿Perdón? sobre lo que acaba de contar el compañero, eso también pasa en animales. También pasa perdón. En animales. Sí. Tengo una amiga que tiene una perra, tenía una perra, porque ya murió, pero tenía una perra que una vez al año agarraba y se ponía a hacer el nido y se ponía como que estaba embarazada y ya está. Hacía hacer una ya labor de parto y ya luego se le pasaba. Casualmente mi perra hace un mes la llevamos a consulta porque nos dio miedo. Está bien panzona, pero resulta que está gorda la pobre, pero sí me dijeron eso mismo, un embarazo psicológico. Chica. Pero bueno. Wow. Vamos a ver. ¿Los trastornos mentales se pueden heredar? Pregunta Mayeli. Miren qué buena pregunta esta, Mayeli. Fíjense que sí existe, ¿verdad? Porque hay algunos trastornos mentales, como por ejemplo del estado del ánimo, depresión, ansiedad, depresión mayor, que ya es incapacitante. Hay otra que se llama distimia, que es como depresión moderada, que no es incapacitante, pero hay una tristeza constante. Entonces, todo esto se debe, hay varias hipótesis, y una de las hipótesis es que existen neurotransmisores, que son como pequeñas moléculas, pequeñas células, que alteran nuestro estado de ánimo, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, que tiene mucho que ver con la felicidad, con las recompensas. Entonces, genético, puede ser que una persona, un padre, transmita de una generación a la otra generación algunas deficiencias en esto, ya sea en la producción o en la recaptación de estos neurotransmisores. Entonces, ¿puede ser heredada? Sí, pero no implica necesariamente que este trastorno se va a desarrollar. Como por ejemplo, todos tenemos un potencial de desarrollo de células cancerígenas. ¿Sabían? Todos, absolutamente todos. Pero depende de nuestro estilo de vida, depende de nuestras acciones, de los alimentos, del estrés,
de nuestros mecanismos para poder abordar ciertas dificultades, esto hace que se desarrolle en algunos casos. Hay algunos otros casos que a pesar de que todo lo haga bien, en teoría, en papel, aún así termina desarrollando cáncer. Así que eso es, realmente es como un poquito una, ¿cómo les puedo decir? Como una tómbola. A veces le puede tocar, a veces no. Dice Luz, una pregunta: tiene mucha similitud la filosofía con la psicología. En la actualidad se han separado bastante. Se han separado bastante, pues la filosofía se quedó ya un poco más en términos espirituales, en términos de alma, y la psicología ya se ha vuelto mucho más operativa, más de campo. Lucía, ¿cuál es el peor trastorno que existe en la actualidad? No creo que haya solo uno, pero si usted se quiere como enfocar, hay algunos que se denominan trastornos psicóticos, que por ahí pueden meter la esquizofrenia, que es una pérdida del contacto de la realidad, por ahí el trastorno de identidad múltiple, amnesia disociativa, hay muchos por ahí. Y respondo esta pregunta. ¿Qué cuesta una consulta o un plan con un psicólogo en Honduras? Fíjense que, miren, les puedo decir, hay de todo un poco. Hay desde personas que cobran 300, 400 lempiras consulta, hasta personas que cobran 1,200, 1,500, 2,000, dependiendo mucho de la experiencia, dependiendo mucho del lugar donde lo recibe, de los problemas. Hay algunas personas que son específicas para ese tipo de trastorno. Y para no quitarles mucho más tiempo, porque ya son las 12:55 y sé que tienen clase también a la 1, voy a responder esta última pregunta de Dayana. Cuando las personas están muy mal mentalmente, ¿es cuando los transfiere al psiquiatra? Fíjense que hay algunos trastornos, como los que acabo de describir del espectro psicótico, que esos sí solo son tratamientos psiquiátricos. ¿A qué me refiero? Porque debe estar estable en la persona cuando recibe el tratamiento. Entonces, el tratamiento farmacológico asegura esto. Pero en lo particular, yo considero, muy particular, esta es mi opinión, sin demeritar al psiquiatra, que debería de ser un tratamiento en conjunto, pero solo en algunos casos, cuando ya es un tema muy grave. Yo en lo particular he recibido muchos pacientes que vienen remitidos de psiquiatra y realmente la mayoría de psiquiatras solamente se dedican a medicar. Y la medicación lo que hace nada más es enmascarar el síntoma. Pero el síntoma sigue ahí. El motivo que le llevó a que usted tuviera ese síntoma, ahí continúa. Mientras no se ha resuelto, va a continuar y por más pastillas que le dé, ahí va a seguir. Si alguien, por ejemplo, si alguien quiso hacer un intento suicida, porque yo le dé una pastilla, le va a suprimir esos deseos por un momento. Pero si no le ayudo a resolver el por qué se quería suicidar, difícilmente vamos a encontrar una solución. ¿Estamos? Y voy a dejar de compartir pantalla para encender la cámara y ir viéndolo un poquito cara a cara. Lick. Tengo 3 manitos levantadas y tengo a Junior también. No sé quiénes empezaron por ahí. Creo que tal vez empezamos con María José Sánchez. Sí, tiene razón porque yo estoy en tratamiento con el psiquiatra y las pastillas y todo solo en el momento. Le quita lo que el uno le afecta solo es en el momento porque después sigue y todo. Sí, incluso, como les digo, si no resolvemos la raíz, el problema va a seguir, el problema va a continuar. Entonces, por eso les digo que normalmente el tratamiento psiquiátrico debería de ir a la par con el psicológico. Gracias, María José. De ahí tenemos a Carmen. Tengo a Edwin Escobar, pero ya sé que es Carmen. ¿Con la manito levantada o no hay comentario? Ok. De ahí tengo a Mayeli y de ahí pasamos a Junior.
Mi pregunta era de que si vives con una persona que tiene un trastorno psicológico que puede ser medio o puede ser grave, al momento de convivir con una persona así puede desarrollar una enfermedad de ese mismo o peor o menor. Como que si se pueden pasar, por así decirlo. Sí, o sea, no sería como pasar, sino como desarrollar después de que el pariente se haya muerto o que haya Mm, una separación de ambos. Fíjense que lo que sí y ya está tipificado se conoce como el síndrome del cuidador. Eso sí, y no solo es con trastornos mentales, sino con trastornos físicos, como por ejemplo, personas que por años se hicieron cargo de una persona que tenía dificultades de desplazamiento, por ejemplo, que utilizaba un andador. Entonces la persona todo el tiempo hacía arreglos en la casa para que el desplazamiento fuera más tranquilo, fuera más sencillo, estaba pendiente, le llevaba los medicamentos a la cama, y cuando muere, entonces la persona, el cuidador, también pierde un propósito de vida. Y ahí es donde desarrolla este tipo de sintomatología como muy parecida a la depresión, pero realmente es conocido como el síndrome del cuidador. Entonces, no es tan probable, pero eso sí es muy frecuente que ocurra cuando ya no está la persona de la que cuidaba. Ah, ya entiendo. Ujú. Sí, a veces, y eso pasa muy frecuentemente, sobre todo en hijos que cuidan a sus padres, por ejemplo, en los últimos años de vida, porque están postrados o por X o Y motivo, y hace que estos incluso tengan hasta sentimientos de culpa en algún momento, como de pude haber hecho más, pude haberlo llevado a otro médico, pude haberlo llevado a otro hospital, o qué sé. Eso fue lo que me pasó a mí. A María José. Sí, Sí, es porque difícil. perdí a mi mamá y a mi hermana, entonces eso me pasó. Sí, y la verdad que eso es algo muy, muy importante. Miren, ¿saben qué? Voy a dedicar, no lo tenía pensado, pero sí voy a dedicar un tiempo a que veamos el tema del duelo, porque yo creo que aquí estoy seguro, y a ver si me ayudan levantando la manito. ¿Quién de ustedes perdió a alguien? Y digo a alguien, puede ser familia, amigos, pareja, hasta mascotas. Hasta mascotas. Yo les puedo decir, yo no tengo hijos, yo nada más tengo 2 perros, pero esos 2 perros están literalmente aquí los tengo en mis pies. Entonces, para mí son parte como mi familia. Mi esposa, ella se va a trabajar y yo quedo todo el día, desde las 4 o 5 de la mañana con los perros hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, creo que en todo este tema de la pandemia hemos perdido muchas personas y le voy a explicar algo porque sí, y sí lo voy a contemplar, no ahorita en esta primera unidad, pero sí tal vez como para la segunda o la tercera, porque hay muchos mitos detrás del duelo, como por ejemplo, si lo seguís llorando no va a descansar, si déjalo a él o a ella le hubiera gustado verte feliz, él, no está, él o ella no estaría bien si te viera a vos que estás llorando, ¿cierto? Entonces hay muchísimos, Sí, muchísimos. ¿sabe qué podríamos hacer? Porque no es un debate Sí, de eso. No un debate, sino sería como dar opiniones sobre eso. Porque yo tengo bueno, a mí se me murió mi abuelo y tuve un síndrome de culpa. Pero después reflexioné y realmente, en realidad tuve un error. Pero ese error no significa que en realidad tuve toda la culpa. Pero a veces uno se pone así. Le digo esto porque yo tengo una amiga que ella es licenciada en enfermería y se le murió hace poco la abuela, que allá la crió la abuela. Entonces, sería bueno, no sé usted va, si, o no sé, mis compañeros piensan lo mismo, que deberíamos hacer así como estilo de opiniones y pasarlo por Facebook Live y que para que la gente lo vea. Sí, puede ser, puede ser. Vamos a pensarlo bien y le vamos a dar forma a esto. Así que yo creo que hoy la clase fue sumamente enriquecedora. Yo creo que ahora con Puedo la hacer una última duda. conclusión que se van, perdón, Daniel. Una última duda. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de apoyar a alguien en un duelo?
¿Cuál es la forma? Miren, para ponérselos en poquitas palabras, los duelos no se superan. ¿Okay? Mucha gente dice que los duelos deberían de superarse y no es cierto. Todos los que han perdido familiares aquí saben que las fechas complicadas como Navidad, cumpleaños, aniversario de muerte, son difíciles. Y esa parte de superarlo, porque eso implica olvidarlo, generalmente no es un consejo realmente bueno. Simplemente lo que se hace es, pero esto lo debe hacer un profesional que conste, porque una persona, ¿verdad?, puede tener un duelo normal, ¿verdad?, un duelo regular, y hay otra rama que es conocida como el duelo complicado. No hay problema, yo sé que hay algunos que se tienen que salir. Si los demás se quieren ir quedando para escuchar, no hay problema. Entonces, el duelo complicado lo que hace es que muchas veces está acompañado de culpa, está acompañado de remordimiento, está acompañado de un montón de sentimientos que hacen que la persona se aferre de alguna manera a la memoria del fallecido. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe de generar la expresión emocional, o sea, resolver el conflicto y sobre todo aprender a enseñar a la persona de que debe de pasar por ese sufrimiento. Debe de pasar, no es algo opcional. Como por ejemplo cuando todos nos hemos herido alguna vez acá y ustedes saben de que se tiene que desinfectar la herida para que no sea un problema más grande más adelante. ¿A alguien le gusta que le desinfecte una herida? No, a nadie. Pero tiene que pasar por ese proceso para que la herida cicatrice bien. Igualito pasa por acá en el duelo. Que conste que esto fue el duelo en menos de un minuto, explicado en menos de un minuto. Es muy rápido como para darle una solución, pero lo mejor es que cuando la persona, para que ustedes lo puedan detectar, cuando la persona llora más días de los que no. Imaginemos que en una semana llora 4 días de 7 o 5 días de 7 o llora todos los días y ha pasado 2, 3, 4, 5 meses en adelante, ahí es donde debería de buscar una ayuda profesional. ¿Verdad? Ahí es donde ustedes lo pueden identificar o cuando ya esto interfiere en su vida. Ya no trabaja o pierde los estudios o tiene un montón de dificultades o las relaciones sociales se ven afectadas, o el cuidado personal, por ejemplo, se perdió, ahí es donde realmente debería buscar. Por lo menos como para que lo identifiquen ustedes así como muy rápido. ¿Estamos? Sí. Ok. Bueno, sé que tienen clases, así que nos vemos mañana de nuevo, misma hora, mismo canal. Pórtense bien. Estén bien. Gracias. Feliz tarde, Liz. Gracias, Bye. Liz. Gracias. Nos vemos.